Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este ciclo 2025B de las charlas de tópicos matemáticos picudos que organiza el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Eh, Agradezco que estén aquí presentes y también me da mucho gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la maestra Eliani Barrios Borges, quien nos va a presentar la charla Inteligencia Artificial Generativa, Inteligente o Matemáticas. Voy a leer la semblanza de nuestra ponente. Eliani Barrios Borges es licenciada en Matemáticas por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, y maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CIMBESTAB México, donde actualmente cursa el doctorado. Su investigación se centra en cómo diseñar experiencias de aprendizaje que conecten las matemáticas con problemas reales como la sostenibilidad, el cambio climático, el uso de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial. Ha colaborado en la reforma curricular de la nueva escuela mexicana y es autora de artículos y capítulos académicos. Forma parte de redes internacionales de investigación y promueve una educación matemática crítica, inclusiva y comprometida con la tecnología y la equidad social. Para mí un gusto dejarle la palabra a Eliani para que nos presente su charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Lupita, por la presentación y por la invitación. Entonces, para iniciar, tengo acá un grupo de preguntas sobre si han usado la inteligencia artificial, eh, cómo la han usado, cuáles han usado, qué sintieron la primera vez que vieron una respuesta de una inteligencia artificial, y qué creen que es la IA, y si pudieran como decir una palabra que la defina o que evoque la inteligencia artificial, ¿cuál sería esa palabra? Invitamos a las personas que están con nosotros a colaborar. Alma, Luis, no sé si gustan decir algo sobre estas preguntas. O quizá Miriam nos quiera apoyar. Bueno, justo estoy pensando, por ejemplo, bueno, ChatGPT Ujú. podría ser un tipo de esto. Digamos, en mi caso lo definiría como eficiencia. Te ahorra mucho tiempo para las tareas y eso. Muy bien. Te evoca la palabra eficiencia, ¿cierto? Y has Sí, exacto. usado el ChatGPT. Eh, ¿Qué otras inteligencias artificiales han usado? ¿Cómo, cuáles? ¿Qué sintieron la primera vez que vieron el tipo de respuesta que da? ¿Qué creen que sea la inteligencia artificial? Ya Miriam nos decía que ella la definiría como eficiente. ¿Alguien más quiere dar una respuesta respecto a esto? A ver, pues, en vista de la colaboración, yo quisiera mencionar que también no he utilizado muchas aplicaciones de inteligencia artificial. También he utilizado ChatGPT y yo creo que es un apoyo que te puede ayudar a como dice Miriam, a ser eficiente, pero sobre todo con los tiempos, ¿no? Con algún tipo de actividades rutinarias, de revisión, ¿sí? Y yo creo que es eso, es una tecnología que nos ayuda a buscar ciertos patrones o ciertas regularidades de información. Gracias.
Pues básicamente eso, ¿no? Eficiente, rapidez, apoyo. Pero la inteligencia artificial pues está en, en casi toda la tecnología que hoy en día conocemos. Eh, por ejemplo, cuando vemos que alguna aplicación de películas o nuestras aplicaciones que escuchamos para usar música nos sugieren determinado tipo de canción, película, producto en el caso de las tiendas en línea donde compramos, pues de cierta manera estas son tipos de inteligencia artificial que pueden predecir a partir de nuestro historial, ya sea escuchando música o viendo películas, pues pueden estar acorde, ¿no? A nuestra preferencia futura porque tienen los datos de nuestro comportamiento. Y pues ChatGPT evidentemente se ha hecho muy famosa, pero existen un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial que podemos usar para varias cosas. Pues detecto esta de ChatGPT, pero también pues Google tiene su propia inteligencia artificial, existen otras para crear imágenes, otras para preparar presentaciones en diapositivas, otras de hacer video, eh, para hacer sonidos, música, otras que pueden como analizar muy bien documentos de PDF, incluso ya muchas de estas herramientas programan, otras nos sirven como asistentes de chatbot, digamos que no tenemos, se usa sobre todo cuando uno tiene empresas de servicios que tiene que contestar grandes números de mensajes, pues hay algunos asistentes que podemos conectarlos a estas aplicaciones de mensajería. Lo que tienen de particular es que pues cada una de estas inteligencias artificiales está basada en un tipo específico de conocimiento. No existe todavía una inteligencia artificial que sea general. Creo que en eso es un poco lo que se diferencia esta inteligencia artificial de la inteligencia humana, porque nosotros como humanos pues podemos manejar, podemos crear imágenes, podemos programar, podemos crear texto, pero quizás no con la eficiencia que lo hacen estas inteligencias artificiales que están especializadas, ¿no? El ChatGPT ya lo mencionábamos, puede hacer texto muy bien, pero no puede manejar, ¿no? La inteligencia artificial de Tesla, pues puede manejar, pero pues no crea imágenes. Y así vamos viendo cómo están altamente especializadas en una determinada función. Yo, por ejemplo, a veces he usado una para crear música que me llama mucho la atención, pues independientemente de todos los dilemas éticos que pudiéramos discutir alrededor de estas cosas, por ejemplo, en el caso de la música, eh, pues podemos crear música, ¿no? Imaginemos que algún prompt que quieran darle al Suno, se llama esta aplicación específica que voy a usar ahorita, y ella pues nos va a componer una canción, incluso le podemos poner el ritmo con el que queremos escucharla. Vamos a decir que una canción con la voz de Juan Gabriel, a ver si nos sale así, por ejemplo, que hable de matemáticas e inteligencia artificial. Vamos a crear está cargando allí un momentico, vamos a ver qué nos devolvió.
Aquí tenemos la letra, pero también podemos escucharla. A ver, perdón. ¿Te recuerda a Juan Gabriel, más o menos esa tonalidad? Ay, la inteligencia artificial me tiene pensando, me tiene muy mal. Dicen que razonan, que aprenden solitas, y yo aquí cantándoles mis penas benditas. Pero será verdad que sienten de verdad. Las máquinas también lloran. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Es una ranchera, no sé si les recordó a Juan Gabriel o no, pero vean como que justamente a partir como de palabras que uno le da, pues puede como asociar aquellas otras palabras que están alineadas, digamos, con ese prompt que le dimos, ¿no? Hablamos de Juan Gabriel, de inteligencia artificial, de matemáticas, entonces dijo, bueno, pues si me habla de Juan Gabriel, debo de irme por las rancheras y las matemáticas, hablar de algoritmos, números, ecuaciones, inteligencia artificial, pues programación, aprendizaje, máquinas. Entonces vean que pues es un poco como trabajan este tipo de aplicaciones, ¿no? Aunque los vamos a ver un poco más adelante. Pero imagínense esta inteligencia artificial, pues que puede crear música, ¿no? Algo que, bueno, a mí en mi caso no me sale ni cantar. Imagínense ustedes poder crear una música. Entonces, pues surgen como miedos, ¿no? Alrededor de estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, un miedo que he escuchado mucho en noticias, que compartimos con amigos y demás, es la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Es una pregunta como que está latente, ¿no? A partir de la potencialidad que tienen todas estas tecnologías. Pero fíjense que esta preocupación no es una preocupación vieja. Vean, este es el New York Times, un periódico reconocido en el mundo entero con sede en los Estados Unidos, y vean de qué fecha es esta noticia, de 1940. Ya desde el 1940, pues las personas se preocupaban porque las máquinas le iban a quitar el trabajo. Y pues vemos que las máquinas, más allá de quitarnos el trabajo o no, pues más bien ha sido un impulsor del desarrollo humano. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, cuando la automatización de Ford, también pues hubo muchas protestas de trabajadores y demás, pero hoy en día trabajan en la Ford muchas más personas de las que trabajaban antes de estas automatizaciones, ¿no? Entonces es una pregunta antigua, pero el ser humano siempre ha buscado la manera de reinventarse. Y si bien algunos trabajos han desaparecido, pues se han inventado otros, ¿no? Y entonces, pues mi reflexión sobre esta pregunta pues va a estar un poco marcada pues por quién yo soy, ¿no? Digamos que desde niña me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba resolver problemas. Luego también me gustaba apoyar a mis compañeros en matemáticas. Ya cuando tenía la oportunidad como de ser un poco ayudante de asignatura era de matemáticas. En algún momento pensé ser profe de matemáticas. Luego hice la licenciatura en matemáticas. Luego de la licenciatura en matemática, pues empecé a estudiar los procesos de difusión del conocimiento matemático con respecto en particular en cómo se enseñan y aprenden en distintos escenarios, incluso en aquellos no escolares. Y ahorita pues estoy interesada en cómo podemos a través de esta relación humano-computadora resolver problemas actuales.
siempre respetando pues la diversidad cultural y el medio ambiente. Y es que, pues, entre todos estos problemas del mundo moderno y los noveles que usan las computadoras, pues pareciera que la inteligencia artificial es lo único que existe, ¿no? Y todos estos nuevos lenguajes de lenguaje largo, como el ChatGPT, y pues han dejado un poco abandonadas en realidad las matemáticas van a seguir teniendo una larga vida a pesar de estas innovaciones tecnológicas. Fíjense si es así, que no sé si saben que en el país existe un laboratorio de inteligencia artificial impulsado por el nuevo Plan México, que tiene que ver con el desarrollo del país para prepararse en todo este tema de la reorganización de la industria y la relocalización. Pues existe un laboratorio de inteligencia artificial y recientemente la Secretaría de Ciencias y Humanidades e Innovación y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se reunieron y firmaron algunos acuerdos con el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Y adivinen qué es lo que le preocupan a estas personas que están liderando la inteligencia artificial o el impulso de la inteligencia artificial en el país. Pues le preocupa cómo se atienden las matemáticas en distintos niveles educativos. Y esto no es más que la muestra de que las matemáticas son como lo esencial para impulsar la inteligencia artificial en México y pues en el mundo, ¿no? Pero ¿por qué las matemáticas es importante? Yo creo que el estudiar matemática pues abre, además de todas las posibilidades como de conocimiento matemático, una habilidad indispensable del siglo XXI y es el pensamiento crítico, ya que el pensamiento crítico nos permite un desarrollo gradual de las capacidades para entender y analizar la complejidad del mundo que nos rodea y cómo las personas de diferentes experiencias podemos actuar conjuntamente para para esta complejidad, ¿no? de nuestro mundo. Y pues existen 11 capacidades que podemos desarrollar para poder decir que estamos avanzando hacia un pensamiento crítico. Y estas tienen que ver con la construcción de un pensamiento propio, el empleo de lenguajes, el uso de razones para emitir opiniones escritas, orales o de cualquier otro tipo, el desarrollo de razonamientos fundamentados, tener sensibilidad a las condiciones y circunstancias específicas del contexto en que nos encontremos, desarrollar la curiosidad y poder elaborar hipótesis, establecer vínculos entre todo esto que vemos a nuestro alrededor. También debemos de tener, pues, en un mundo de mucha información, ¿no? Pues tener la capacidad de búsqueda, de selección, organización de esta información que se nos presenta, valorar críticamente las ideas, creencias y valores propios, reconociendo como el punto de vista de los demás. Esto yo lo veo sobre todo en que quizás en un momento uno tenga un pensamiento sobre algo, pero estar siempre como abierto a escuchar a los otros y que esa opinión pueda transformarnos la nuestra. Y además de eso, también es importante reconocer la necesidad de comprender la realidad del otro, ¿no? Desde su propio contexto. Tener la capacidad como de hacer analogías para transferir conocimientos de un contexto al otro, si resolvió este problema de cierta manera, ver qué similitudes tiene ahora nuestro
nuevo problema y qué podemos transferir para solucionar ese nuevo problema. Y además de eso, pues podemos leer de manera crítica, analizar y aclarar textos profundizando en sus múltiples interpretaciones. Entonces, para mí esto es algo que las matemáticas tienen la capacidad de potenciarlo en todas estas matices, ¿no?, que tiene el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? Pues la inteligencia artificial, aunque pensemos que apenas está comenzando, tiene 70 años de su evolución y sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XX con la llamada prueba de Turing. Sin embargo, lo que sí es un poco moderno, pues son estos chatbots que tienen la posibilidad de procesamiento del lenguaje natural y con ello el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, que pueden pues mantener una conversación a través de preguntas y respuestas de manera continua. Por ejemplo, el ChatGPT es uno de estos modelos. Que además de proporcionar esa retroalimentación inmediata, pues podemos siempre con esta habilidad que le mencionaba del pensamiento crítico y como ya lo mencionaban ustedes también con el apoyo, pues lograr que sea una herramienta bastante eficiente para resolver problemas. Sin embargo, lo que a la vez que veo como la necesidad, ¿no?, de este pensamiento crítico, porque un riesgo que corremos en la implementación de estas inteligencias artificiales generativas es justamente el riesgo, ¿no?, de que no se pueda desarrollar el pensamiento crítico. Y pues el ChatGPT puede producir información errónea, lo que le llamamos alucinaciones, que la importancia como de todas estas capacidades mediante las cuales desarrollamos el pensamiento crítico, pues es justamente que podamos ver esas alucinaciones, percatarnos de cuándo lo está haciendo, porque pues siempre contesta como con mucha seguridad, ¿no? El ChatGPT, aunque no importa mucho si lo que está diciendo está correcto o incorrecto, pero tiene la seguridad suficiente. Entonces, pues la UNESCO en el 2023 creó un diagrama que de cierta manera describe nuestra posibilidad de usar el ChatGPT de manera, digamos, un poco segura, pero siendo conscientes nosotros como seres humanos de la importancia de que tengamos el conocimiento necesario para poder interactuar con ChatGPT, que como que no, sobre todo los primeros acercamientos que tengamos con determinados temas, a veces yo lo veo un poco como riesgoso, ¿no? Imagínense que yo no sé qué es una planta verde, ¿no? Y le digo al ChatGPT, ¿qué es una planta verde? Pues estoy justamente en riesgo de que a mi respuesta aparezca una alucinación del ChatGPT y yo tenga una respuesta errónea, ¿no? Sin embargo, es diferente a que yo sea, por ejemplo, una bióloga que conoce sobre la fotosíntesis en la planta y yo le diga al ChatGPT, explícame el proceso de fotosíntesis para poder ser explicado a un niño de 10 años. Y pues ya yo sé, digamos, qué es la fotosíntesis en sí, lo que quizás no tenga suficientes herramientas didácticas para poderlo explicar a un niño de 10 años. Y entonces el ChatGPT me va a ofrecer una respuesta que yo puedo ser crítica con la validación conceptual, digamos, de esa respuesta.
Entonces, la UNESCO lo que nos sugiere es que al iniciar esa conversación con el ChatGPT, pues nos preguntemos, ¿importa si el resultado es verdadero? Si no importa, pues es seguro usar el ChatGPT. Si importa que el resultado sea verdadero, ¿tienes experiencia para verificar que el resultado es preciso? Sí, entonces puedes y estás dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, por la inexactitud que pase por alto. Si no tengo la experiencia suficiente, pues no es seguro usar el ChatGPT. Si no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por la inexactitud del ChatGPT, tampoco es seguro usar el ChatGPT. Pero si tengo la experiencia, si estoy dispuesta a asumir la responsabilidad, entonces sí es posible usar el ChatGPT. Pero debo asegurarme de verificar cada palabra y oración del resultado para comprobar si tiene precisión y sentido común. Entonces, pues ya hemos visto que pues, podemos usar estas inteligencias artificiales para el caso de la creación de texto, que creo que es la que más se ha visto marcada, principalmente en el uso de escenarios educativos. De hecho, hay unas estadísticas que pues todavía no tenemos suficientes datos como para saber que realmente es una regularidad o si fue el caso específico de este año, pero hubo una disminución entre los meses de junio y julio de la cantidad de interacciones que se tenían con el ChatGPT y se presume que puede estar asociado justamente al uso educativo de esta herramienta artificial, de inteligencia artificial y al estar los estudiantes de vacaciones, pues no se usó tanto. Pero detrás de todas estas, tanto del lenguaje como de las imágenes, como de la propia música que creamos al inicio, pues están las matemáticas. Por ejemplo, el álgebra lineal, pues se pueden ver a través de redes neuronales, que no son más que matrices y vectores. Por ejemplo, imaginemos que vamos a generar una imagen y queremos generar un perro astronauta en Marte. Entonces, la inteligencia artificial, pues, no sabe, como pues es nuestro caso, qué es un perro o qué es un astronauta o qué es Marte, de forma como conceptual. No es que diga, todos los que tienen 4 patas y son peludos son perros, ¿no? Lo que tiene es un modelo algebraico donde cada imagen es un vector o una matriz. Y entonces, si yo tengo como, pues un perro que es un conjunto de números, un astronauta es un conjunto de números, si Marte es un conjunto de números, si yo lo que quiero es un perro astronauta en Marte, la IA pues va a moverse en los 3 espacios y va a mezclar de manera tal que esa nueva combinación pues resulte en ese perro astronauta en Marte que yo deseo. Otra de las matemáticas que están en la IA y que pues es justamente el más imperante, porque al final incluso estas matrices o vectores que tenemos para definir las imágenes son datos que previamente están cargados y la IA pues aprende a partir de los patrones de los datos. Podemos ver, por ejemplo, en la creación de textos que lo que hace es como predecir qué palabras siguen una oración. Por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT que nos escriba un poema, pues ChatGPT no tiene un alma de poeta, no es un escritor consolidado, sino lo que tiene es pues bases de datos gigantescas de poemas o de textos en general que, por ejemplo, si yo le digo, el cielo es
pues el modelo calcula las probabilidades y dice, el cielo tiene un 90% de probabilidad de ser azul, un 5% de probabilidad de ser rojo y un 1% de probabilidad de ser verde. A partir de todo ese cantidad de datos de texto que tiene, ¿cierto? Y entonces, pues seguramente si yo pongo en ChatGPT el cielo pues la siguiente palabra va a ser azul. O si yo digo, ¿cómo es? Hola, ¿cómo? Pues el ChatGPT puede predecir a través de probabilidades que la palabra más probable es como, si yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Sería la siguiente palabra. Y pues también están problemas de optimización, cómo encontrar los mejores parámetros de un modelo, incluso pues el Google Maps que siempre usamos para desplazarnos o estos modelos, pues de cierta manera son justamente pueden como ver, ¿no? Cuál es la ruta más óptima y dado como el tráfico que hay en ese momento en la ruta, pues predecir a qué hora es que vas a llegar a tu destino, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos de todas estas inteligencias artificiales? Y hablando de los riesgos, entonces luego vamos a hablar de las posibilidades que tienen los matemáticos hoy en día para cambiar todo esto. Pues estamos dejando las decisiones delegadas a los algoritmos. Estaba como esta necesidad de pensamiento crítico que les mencionaba, porque tendemos a pensar de que estos algoritmos pues pueden como darnos respuestas certeras y entonces creamos un pensamiento dependiente de esas respuestas, además de que refuerza la discriminación o estereotipos por la manera principalmente en la que están entrenadas estas inteligencias artificiales y quienes las desarrollan, ¿no? Existe una simetría cultural y geopolítica. La mayoría de las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan en contextos anglófonos, lo cual puede introducir sesgos en su aplicación en otros entornos educativos, pero en general de la vida, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, en Amazon hace poco se aplicó un modelo de inteligencia artificial para contratar personas. Y pues como les comentaba, la inteligencia artificial toma decisiones con base en los datos que tiene. Entonces empezaron a correr el algoritmo, le ponían currículos, el algoritmo decía a quién contratar y se dieron cuenta que la mayoría de las personas que estaban contratando pues eran hombres entre 30 y 40 años. ¿Y por qué el algoritmo estaba haciendo esto? Porque pues en la historia de Amazon y de las empresas en general, pues quienes han tenido digamos, acceso a carreras de éxito o de liderazgo, pues han sido hombres, ¿no? Principalmente en edades medianamente jóvenes. Entonces, al no haber trabajado muchas mujeres antes o no tener suficientes datos sobre mujeres que hayan trabajado antes, pues tiene allí un sesgo de género. O también, no sé si han escuchado, por ejemplo, en la detección de enfermedades, por ejemplo, en la de enfermedades que se desarrollan en la piel, pues ya hay test de reconocimiento de la imagen y te puede dar un diagnóstico con determinada enfermedad, ¿no? Y pues no tienen la misma eficiencia estos tipos de test cuando son aplicados a personas de tez blanca o de tez negra, porque están entrenados con una mayor cantidad de fotos de personas blancas. Incluso, no sé si recuerdan o si lo escucharon en algún momento, que Google Fotos tuve en algún problema con la clasificación de fotos donde aparecían personas de tez negra. Entonces a mí me parece de vital importancia que
pues estos modelos de inteligencia artificial se desarrollen desde diversas regiones geográficas para lograr una asimetría cultural. Y pues esto me hace como regresar a la primera pregunta. ¿Por qué la inteligencia artificial es inteligente o son matemáticas? Pues yo le diría que necesitamos una alfabetización en inteligencia artificial. Ya hemos visto un poco que precisamente no es tan inteligente, ¿no? Sino que son matemáticas, cálculo, estadística, álgebra que están detrás. Pero es importante que nosotros podamos profundizar un poco más en cómo fue diseñada, cómo funcionan esos algoritmos, qué datos se usan, cómo se recogen esos datos, qué consecuencias generan. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Sí, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo repetitivo. Sin embargo, yo creo que existe un gran reto para personas que entiendan sobre matemáticas, porque el trabajo que va a quitar la inteligencia artificial, pues se trata un poco más de escribir correos genéricos, de hacer cálculos, de quizás como apoyo a otras tareas más sofisticadas, pero pues es necesario crear estos sistemas, diseñarlos, auditar, ya hablamos de los sesgos pues de asimetría cultural y demás que tiene, por tanto va a ser necesario auditar esa equidad de género y de en general racial, geográfica, y pues también es necesario como esa creatividad de los humanos de poder entrar el problema que nos va a apoyar en resolver la inteligencia artificial. Y pues, ¿quiénes diseñan los algoritmos para que la inteligencia artificial no sea racista o sexista? Pues un ingeniero que entienda de ética y probabilidad o un matemático. ¿Quién puede mejorar la eficiencia de los modelos para que no consuman tanta energía, por ejemplo? Pues un matemático que domine el cálculo y la optimización. ¿Y quién puede crear la próxima generación de inteligencia artificial que resuelva estos problemas científicos? Pues un científico de datos, que su mayor formación es en matemáticas, a través principalmente de álgebra y estadística. Y por último, quería dejarles una tarea y pues que piensen en un problema que les preocupe, que puede ser de medio ambiente, de salud, de transporte, de educación, de cualquier área de la vida que les preocupe. Y los invito a que piensen o investiguen sobre cómo creen ustedes que la inteligencia artificial podría ayudar a resolver estos problemas y qué matemáticas estarían involucrados en resolverlo. Hasta aquí, muchas gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Eliani. La verdad es que muy interesante lo que planteas y la tarea que nos dejas es una reflexión. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Eliani. Sí, Miriam. Sí, gracias. Bueno, me gustaría me gustaría, por ejemplo, en este sentido que mencionaba sobre el pensamiento crítico, ¿en qué sentido representa un riesgo la inteligencia artificial para ello? Sí, gracias, Miriam. Es que, bueno, lo que podemos ver es que cuando uno le da algún prompt a la inteligencia artificial, pues nos contesta de manera muy segura. Y si no estamos conscientes que detrás la respuesta que nos da, es una carga de probabilidades consecutivas, que ni siquiera actúa como una base de datos, como en el caso de Google, por ejemplo, que le ponemos alguna respuesta y nos da documentos que nos refieran a buscar
información sobre ellas, pues si le preguntamos algo al ChatGPT, nos va a contestar de manera muy segura y tendemos como a ser fiel a esa respuesta que nos da, ¿no? Entonces eso es un riesgo que corremos, el escuchar esas respuestas sin cuestionárnoslas, sin buscar en otras fuentes. Entonces ese es como el riesgo que le veo para el pensamiento crítico y la importancia más que nunca de tenerlo. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Si ya no hay alguna pregunta de alguien del público, pues de todas formas, tendremos ahí en la página, ¿verdad? En el YouTube, la información o tu contacto, y te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y darnos esta charla. Gracias a ustedes por la invitación y por escuchar. Un abrazo. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días en los tópicos matemáticos picudos a la plática de las 12. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.